lado tenemos el realismo. ¿Qué es el realismo? Pues un movimiento artístico que pretende centrar su mirada en el ser humano y en su existencia cotidiana, dándole la espalda a los temas mitológicos, religiosos, fantásticos y oníricos. Prefiere, en cambio, la denuncia social y política. Busca la objetividad, desechando el exceso de sentimentalismo. Como podemos compararlo con el romanticismo, que en el romanticismo predominaban los sentimientos sobre la razón, aquí no, aquí es lo contrario. Se busca mantener el raciocinio, es decir, la objetividad. Sus características son las siguientes: reproducción exacta de la realidad, uso de descripciones minuciosas, rechaza el sentimentalismo, describe el ambiente, las costumbres, los problemas y el modo de vivir. Usa un lenguaje coloquial, ya que reproduce el habla común y cotidiana. Como les venía diciendo, el realismo lo que pretende es describir la realidad tal y como se presenta, como la percibe el ojo humano. Sus representantes más importantes son Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens, Wilde, Bernard Shaw, Tolstoy, Dostoyevsky, Benito Pérez Galdós, Edmundo de Amicis, Henry Ibsen, José Camilo Cela. Sus obras más representativas son La Dama de las Camelias, Marianela, Crimen y Castigo, La familia de Pascual Duarte, Rojo y Negro y La Casa de Muñecas. Además tenemos el naturalismo. Este término se deriva del latín naturalis, que se emplea para denominar todas aquellas corrientes filosóficas que parten de la idea de que todo lo que existe tiene un origen natural. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. Los naturalistas consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generados por causas naturales. Una aclaratoria que les hago por aquí. El naturalismo es una prolongación del realismo, es decir, el realismo lo originó. Su país de origen es Francia, aproximadamente a finales del siglo XIX. Y bueno, una de las preocupaciones de los naturalistas era reflejar la realidad de su ambiente desde una mirada objetiva, describiendo minuciosamente los detalles y incluso aquellos que pueden resultar desagradables para muchas personas, a fin de exponer y explicar el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, era común ver en algunos cuadros o algunas pinturas realistas, los rostros de personas indigentes, personas que están en condición de calle, y verlos con sus rasgos así demacrados. Si están sucios, pues se pintan tal cual como se ven en la realidad, sin maquillarlos, sin adornarlos. Si le faltaba un diente, pues se pintaba así. Si estaba semidesnudo, pues tal cual así se representaba, con la finalidad de reflejar la verdad de lo que se observaba en el ambiente. Y así también eran las obras literarias, es decir, las escritas. Eran escritas con la finalidad de reflejar la cotidianidad, sin tanto
adorno o tanto romanticismo. Sus características son las siguientes: intento de reflejar la realidad, pero de forma completamente objetiva. Descripción de las leyes naturales como se hace en el campo científico. En la narrativa se pretende presentar el avance científico, como por ejemplo los descubrimientos o vacunas contra alguna enfermedad. Sus representantes son Emilio Zola, es el máximo representante de esta corriente, y su obra representativa más importante es Nana. Tenemos el modernismo. El modernismo es un movimiento que presenta inconformidad con el pasado, con los movimientos anteriormente establecidos, por considerarlos deficientes. La base del modernismo se encontraba en una intención de ruptura con los estilos predominantes de esa época. La búsqueda de una nueva estética inspirada en la naturaleza y con elementos de la revolución industrial. Esto marcó el cambio de paradigma. El modernismo buscaba impulsar el cultivo del arte más natural, separado de las construcciones burguesas. De hecho, el culto a la belleza y la utilización de imágenes armoniosas son una de las características más destacadas de este giro literario. Este pretendía un acercamiento de la belleza artística en objetos cotidianos, de modo tal que el arte fuese accesible a todas las clases sociales. No apelaba a las técnicas de producción masiva. Las características del modernismo son las siguientes: el anhelo de renovación. No estaban conformes con lo que siempre venía de Europa, especialmente de España. Recibe la influencia del parnasianismo y del simbolismo francés. Del primero toma lo exótico y del segundo la musicalidad. El lenguaje es un poco elegante. Los temas son productos del ambiente y del paisaje americanos. Presenta abundancia de símbolos e imágenes. Otra característica del modernismo es la utilización de motivos exóticos y la tendencia a la sensualidad y a los placeres de los sentidos. En este movimiento, el tema del amor adquirió un tono más erótico y sensual, alejándose de las ideas más románticas tan de moda en aquella época. Otra cuestión significativa en la creación modernista fue que en su poesía se evocaban lugares lejanos y de tiempos arcaicos, de elementos propios de la mitología grecolatina, así como también de personas de épocas pasadas. Sus representantes más importantes son Rubén Darío, su fundador, Amado Nervo, Gabriela Mistral, López Velarde, José Santos Chocano y José Martí. Sus obras representativas son Prosas profanas, Desolación, Soy un hombre sincero. A continuación tenemos el vanguardismo. El nombre de vanguardia se relaciona con el conflicto de 1914 aproximadamente a 1918. Es un término utilizado en la milicia. Se denomina así a las tropas que toman la iniciativa y marchan al frente de todas las otras. Así, en literatura, este término designa el movimiento que pretende ir a la cabeza de todos ellos. Sin embargo, surgen diferentes movimientos con el sufijo ismo, como por ejemplo el dadaísmo, el futurismo, expresionismo, surrealismo
Todos ellos son vanguardias, todos ellos pertenecen a la clasificación de las vanguardias, que en general apuntan a una renovación estética, no solo en literatura, sino en el arte en general. Buscan originalidad a través de una expresión individual y de un profundo subjetivismo. Ojo, pero no todas las palabras con el sufijo ismo son vanguardias, ¿ok? Solamente algunas. Continuando, el desequilibrio y la angustia son las principales características del hombre del siglo XX. Esto se ve reflejado en la literatura y en toda la expresión del arte de esa época. Se busca la libertad absoluta para poder manifestar estos sentimientos. Ese es el fuerte de la vanguardia, que pretende promover la libertad, los derechos. Y esta libertad es para poder manifestar todos los sentimientos. El vanguardismo aprovechó los descubrimientos del psicoanálisis de Freud, donde hay una contraposición fuerte del subconsciente con el mundo consciente. El movimiento vanguardista de mayor trayectoria fue el surrealismo, porque se manifestó como un movimiento de lucha. Su fundador fue el poeta francés André Breton. El continente de origen de este movimiento es Europa, luego en América, el Caribe. En Alemania se llamó de otra manera y así sucesivamente. Su época es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su siglo es el siglo XX, como dije anteriormente, y sus características son las siguientes. Imágenes llenas de sentimientos. Refleja conciencia revolucionaria de grupo. Su temática y sensibilidad son diferentes de las corrientes anteriores. Depende del movimiento al que pertenezca, sus imágenes pueden ser grotescas, apartadas de la realidad o un reflejo del yo escondido. Intensa búsqueda del espíritu de libertad, especialmente de la expresión. Rechazo por las fórmulas retóricas. Propugnan la originalidad. Sus representantes más importantes son Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Rosario Castellanos, César Vallejo, Federico García Lorca, Guillermo Apollinaire, Filippo de Marinetti, André Breton, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka y Albert Camus. Por otra parte, tenemos la época contemporánea. Esta época comprende desde la posguerra hasta nuestros días. En la poesía guarda rezagos del simbolismo francés, aunque manifiesta la incapacidad del ser humano para comunicarse. Presenta la angustia, la búsqueda constante del yo, entre otros. Asimismo, rompe con las estructuras rígidas y tiende hacia una libertad absoluta, en donde más importa lo que realmente quiere expresar el poeta sin limitarse por parámetros o patrones fijos. Entre sus representantes más importantes tenemos a Pirandello, Kipling, Antonio Machado y Vladimir Mayakovsky. En cuanto a la narrativa contemporánea, esta rompe con la linealidad, con el relato anecdótico y tiende hacia los planos temporales, hacia el flashback. Por otra parte, es más integral en los temas. Por ejemplo, en una novela está presente el psicoanálisis o la filosofía. La novela contemporánea es más que nada un reflejo de la vida y muchas veces con combinación de elementos de la fantasía, de lo maravilloso, de lo esencialmente ficticio en un mundo real. Asimismo, el lenguaje empleado es el reflejo de ese mundo que quiere representar.
Se acompaña de modismos, regionalismos, plasma fonéticamente el habla. Entre los representantes de la narrativa contemporánea tenemos a Marcel Proust, Graham Greene, Aldous Huxley, James Joyce, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Máximo Gorki, Ernest Hemingway, José Saramago, entre muchos otros de gran talla. Y en el teatro busca el acercamiento espiritual con el espectador. Va en contra del melodrama y el dramatismo excesivo. Igualmente se postula en contra de las diferencias sociales, especialmente del mundo burgués. Figuran como representantes Luigi Pirandello, Tennessee Williams, Arthur Miller, Bertolt Brecht y Eugenio Ionesco. Por último tenemos el criollismo. El criollismo es un movimiento que pretende la valoración de lo autóctono, es decir, de lo propio de cada país. Habitualmente describe con realismo las condiciones de vida de los negros, los gauchos y los aborígenes. Para la época del criollismo, el movimiento criollista significó una lucha contra la opresión, porque la independencia de América Latina estaba muy reciente, entonces estaban en esa transición de ser esclavos a ser libres, entonces era como una lucha de reforzar lo propio de las costumbres, entonces fomentaban las leyendas populares, el uso de modismos, la preponderancia de lo criollo, y bueno, de esto se trata el criollismo.